Hola, muy buenos días. Qué gusto verlos el día de hoy. Me da mucho gusto el poder estar aquí esta mañana. Dios me dio el privilegio, la oportunidad de abrir mis ojos nuevamente y poderle decir gracias, Señor, porque este día me das la oportunidad de poderte servir. Amén. ¿Quién está gozoso el día de hoy? ¿Quién está contento el día de hoy? ¿Quién está agradecido el día de hoy? Amén. Qué tan importante que podamos el vivir nuestra vida en plena gratitud. Hace rato escuchaba al hermano que uno debería darle a Dios porque estamos en abundancia o porque estamos pasando por momentos fáciles o momentos de abundancia o de mucho trabajo y de mucho ingreso, pero eso no sería fe. Eso no sería fe. Hoy nuestra vida no es nuestra, es de aquel que dio la vida en la cruz para darnos vida a nosotros. Y a través de un agradecimiento a Dios es como yo le sirvo a Dios. Amén. Eso tienes que aprenderlo esta mañana. En la medida de que hoy tú estás viviendo una vida de gratitud, es la manera en que tú le sirves a Dios. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Señor, te damos tantas gracias esta mañana por tu amor. Gracias por el privilegio que nos permites hoy estar esta mañana en tu presencia. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Gracias porque a ti te plació darnos vida y vida en abundancia. A ti te plació salvarnos. A ti te plació dar a tu Hijo unigénito para que muriera en la cruz por nosotros. No me cansaría de agradecer lo que has hecho por mí, Señor, y lo que seguirás haciendo por mí. Que tu Espíritu Santo se derrame en cada corazón esta mañana, que abra nuestro entendimiento, que ponga un corazón entendido, un corazón que pueda recibir hoy tu palabra para llevarla por obra. Bendice esta mañana, llena este lugar de tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, pues vamos a tomar asiento. Lo dije hace 8 días, hoy lo digo. Duele el corazón del pastor ver a las ovejas así. El no poder ver la sonrisota, la cara completamente, los ojos, ¿no? Pero también es parte de que podamos valorar. Tienes que enseñarte a valorar. Que en su momento lo tuviste, lo pudimos haber hecho. Entonces a veces Dios permite ciertas situaciones para valorar, para recordarnos. Hay mucha gente cuando pierde la salud, se acuerda cuando tenía salud. Y cuando pierde la salud, entonces ahora sí quieres hacer las cosas bien. Y lo voy a decir así, nadie sabe lo que tiene hasta que Jesús abre los ojos. Hasta que Jesús abre los ojos. Entonces espero que todos estén con los ojos abiertos. Amén. El título de la predicación el día de hoy, es muy importante que anotes hoy lo que Dios tiene para ti esta mañana. Es muy importante que tú anotes el día de hoy lo que Dios tiene para ti esta mañana. Y el título de esta predicación es: El cristiano vive en gratitud continua a Cristo y en su palabra. El cristiano vive en gratitud continua a Cristo y en su palabra. Entonces vamos a aprender hoy muchas cosas. Primeramente, vivir en gratitud. No tan solo en agradecimiento. Te voy a dejar tarea, porque no es si pudiésemos dar una predicación específicamente de lo que es la gratitud, no es el tema, es parte del tema. Pero te voy a dejar de tarea que investigues qué es vivir en agradecimiento y qué es vivir en gratitud. Son cosas totalmente diferentes. Muchas veces
solamente decimos gracias, gracias, pero no vivimos en gratitud. Bien, acompáñame a la primera carta a los tesalonicenses. Estamos en la serie de las cartas a los tesalonicenses y estamos viendo la primera carta, capítulo 2, y vamos a ver el versículo 13. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y dice Pablo: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Para quién esta predicación? Para los creyentes y también para no los creyentes. Me gustó una frase que dijo un pastor: ¿eres creyente nominal o eres cristiano? No, mucha gente se siente creyente pero no es cristiano, no sigue a Cristo. Entonces, aquí vamos a ver que el primer punto que tenemos que aprender esta mañana es la gratitud. Es una virtud que va desarrollando el creyente, el cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, es lo que dice el versículo. Sin cesar damos gracias a Dios. Y hay un versículo aquí mismo, en esta misma carta, dice: orad sin cesar, orad sin cesar. Entonces, Pablo nos enseña nuevamente la importancia de la oración y la gratitud de manera continua, dando gracias a Dios sin cesar. Y lo vemos nuevamente en el mismo capítulo 1 de la primera carta a los tesalonicenses. Regresemos nuevamente al versículo 2. En su momento, Pablo ya nos había hablado de ser agradecidos, de tener gratitud. Y dice aquí, en el capítulo 1, versículo 2, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Qué es lo que quiere Dios que aprendamos? ¿Qué es lo que Dios quiere que desarrollemos? ¿Qué es lo que Dios quiere que incorporemos hoy como todo creyente? Dice que debemos dar gracias sin cesar a Dios. Y yo preguntaría esta mañana, si me lo permites, ¿somos agradecidos? No es para que me lo digas aquí, ni para que asientes la cabeza o levantes la mano y digas: sí, pastor. No. Son preguntas que tú tendrías que contestarte teniendo de testigo a Dios. Entonces, ¿somos agradecidos? Otra pregunta: ¿en qué somos agradecidos? ¿Hoy puedo reconocer que he dejado de ser agradecido? Son preguntas que creo que tenemos que hacernos de vez en vez, muy seguido. La gratitud debe ser ejercitada todos los días de nuestra vida. Si me acompañas ahí mismo en esta carta, vamos al capítulo 5. Vas y pon tus ojos en el versículo 18. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de ¿quién? ¿De quién es la voluntad que demos gracias? ¿De quién es la voluntad que estamos agradecidos? ¿De quién es la voluntad que seamos hoy de un corazón con gratitud? ¿De quién? De Dios, es su voluntad. Y todos estamos esta mañana para hacer hoy solamente los domingos, solamente los días de predicación, todos los días de nuestra vida. Amén. Entonces aquí dice en el versículo 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios
para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora quiero que me acompañes a Efesios capítulo 5 y vamos al versículo 20. Efesios capítulo 5, versículo 20. Y mira lo que dice Pablo a la iglesia de Éfeso. Dice, dando siempre gracias, ¿qué dice ahí? Por todo. ¿Ven la diferencia? Tú tienes que dar gracias en todo y tienes que dar gracias por todo. Aquí dice por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Le tengo que dar gracias a Dios por mi enfermedad? ¿A Dios? No. Porque no podemos darle gracias a Dios de algo que no va conforme a su voluntad agradable, buena y perfecta. ¿Es voluntad de Dios que yo esté enfermo? No. Pero Dios permite la enfermedad para darnos cuenta que necesitamos hoy de su gracia y misericordia. Cuando Pablo le rogaba al Señor que le quitara ese aguijón, lo que recibió de respuesta de parte del Señor fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchas veces necesitamos pasar por momentos difíciles, por conflictos, por pruebas muy difíciles, incluida la enfermedad, incluido un problema económico, incluido problemas familiares, para que podamos ver la gracia de Dios derramada en nuestras vidas. Yo quiero que aprendas esta mañana a que tengas gratitud en tu corazón y que tú le puedas dar hoy gracias a Dios y tener un corazón lleno de gratitud a Él por lo que Dios ya hizo. Por lo que Dios ya hizo. Y lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Yo pregunto, y le pregunto a la iglesia, le pregunto a los oyentes que hoy nos están escuchando por la página web de Aguas de Vida, yo les pregunto a ustedes, ¿tú reconoces el amor de Dios en tu vida? Porque hoy simplemente el reconocer el amor de Dios en nuestra vida me debería hacer agradecido. ¿Amo realmente a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas? ¿O he dejado de amar a Dios y he depositado hoy mi atención en mí? ¿Sabes cuánto te ama Dios? Y sabes que el amor de Dios es eterno porque es de su naturaleza. Él es amor. Él no podría dejarnos de amar, porque entonces iría en contra de su naturaleza. Entonces, el amor de Dios es ayer, hoy y siempre. Y tal vez hoy podremos escuchar lo que Jesús diría hoy a tu corazón. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso sí podría decirlo Jesús. Yo no podría decirle a Dios que me ha dejado de amar, pero Jesús sí me podría decir: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor.
Y simplemente vamos a recordar un poquito hacia atrás. ¿Quiénes éramos sin Cristo? ¿Quién eras tú sin Cristo? Habrá gente a lo mejor que es de cuna cristiana y ha vivido unas cosas diferentes, pero los que no somos de cuna cristiana y los que vivimos un tiempo sin Cristo, muchos años sin Cristo, yo solamente tengo que decirle, Señor, gracias por dónde me recogiste, de dónde me sacaste, de lo vil y menospreciado del mundo, lleno de suciedad, lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de inmundicia, lleno de corrupción. De ahí me sacó Dios, de ahí me llamó Dios. Y hoy veo una gran diferencia entre lo que era yo antes sin Cristo y lo que hoy soy con Cristo. Por eso yo pregunto, ¿quién eres hoy? ¿Y quién eras antes sin Cristo? Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense muy bien esta parte. Cristo no murió por buenos. Cristo no murió por justos. Cristo murió por pecadores como tú y como yo. ¿Cómo no ser agradecido con Dios? Yo te invito a que recuerdes siempre quién eras sin Cristo, para que valores quién eres hoy, el día de hoy. ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida? ¿Qué ha hecho Cristo en tu familia? ¿Qué ha hecho Cristo con tus hijos? ¿Qué ha hecho Cristo en todo aquello que está relacionado en tu vida? ¿Qué ha hecho Cristo? Todo. Porque dijo Jesús, yo he venido para darte vida. ¿Y vida qué? En abundancia. Perdón. ¿Cuál es el mayor regalo que he recibido de Cristo? ¿Cuál es el mayor regalo que tú has recibido de Cristo? ¿Ya se te olvidó? Porque si ya te olvidó, es entonces que has dejado de amarlo y de agradecerle a Él. Pero cuando tenemos el hábito continuo de estar recordando quién era sin Cristo, por supuesto que hoy tengo que vivir una vida más de agradecimiento y de amor a Él. Y lo voy a poner sobre este contexto. Cuando tú llegas al hospital y llegas con tu hija, llegas con tu hijo, llegas con tu esposa, llegas con tu esposo o llegas con el ser más amado de ti. Y llega muy grave tu paciente, muy grave, que está a punto de perder la vida. Y el doctor lo revisa y te dice, sí, efectivamente, viene grave y está a punto de perder la vida. No sé lo que voy a hacer. Humanamente voy a hacer lo posible porque por eso estudié. Pero no está en mí. Realmente quiero que sepa y le quiero hablar con la verdad. Su paciente viene completamente grave. Pasan los minutos, pasan las horas y te llama el médico. Y te dice, su paciente, logramos traerlo a vida. Ya se salvó. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? Doctor, gracias. Doctor, gracias. Casi le quieres besar las manos al doctor, ¿no? Porque te sientes agradecido porque él hizo lo que tenía que hacer para regresarle salud al que venía casi muerto. Y si le tuvieras que regalar algo a ese doctor, ¿qué le regalarías? No la pensarías. La mejor corbata, el mejor perfume, los mejores zapatos, porque estás ¿qué?
agradecido, porque amas tanto a tu paciente, a tu hijo, tu hija que regresó con vida, a tu esposo, a tu esposa, que dices tú, ¿con qué le puedo pagar, doctor? Perdón, mire, le traigo este reconocimiento, tenga esto. Porque sientes un corazón, ¿qué? Lleno de gratitud. Y yo te pregunto, ¿qué ha hecho Cristo en tu vida? ¿Qué regalo te ha dado Cristo que ya se te olvidó? Y dice que Cristo dio su vida, aun siendo pecador, Él me dio vida muriendo en la cruz por mí. ¿Quieren saber cuáles eran los mensajes de Pedro cuando se estableció la primera iglesia? Acompáñame a Hechos. Vamos a Hechos. Vamos al capítulo 2 de Hechos. Y vamos al versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces la pregunta es, ¿qué trajo Cristo? ¿Cristo trajo qué? Salvación. ¿Solamente a mí? No. Dice que la promesa está para mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos. Es decir, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Hasta ahí termina la gracia del Señor? No, porque se supone que mis hijos hoy son salvos a través de mi testimonio, a través de la gracia. Ellos ya recibieron a Cristo. Y mis hijos le van a enseñar exactamente a creer en Cristo a sus hijos. Y entonces los van a alcanzar hasta la tercera y cuarta y siguiente generación. Esa es la promesa. La promesa que me dio Cristo es que iba a dejar un consolador en mi vida. ¿A quién? Al Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Está en mi vida. ¿Cumplió el Señor? Amén. Sí cumplió. Entonces, si hoy reconoces a Cristo como tu suficiente Salvador y Señor, y hoy eres una persona salva, y tienes el regalo inmerecido de la salvación y la fe, creo que es un gran motivo para agradecerle a Dios todos los días de tu vida. ¿Quién dice amén? ¿Qué más me prometió Cristo? ¿Quieres saber qué más te prometió Cristo? Acompáñame a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 25. ¿Qué más nos prometió Jesús? ¿Qué más te prometió Jesús? Primera carta de Juan está al último de la Biblia, está antes de Apocalipsis, y dice en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? ¿Quién vive la vida eterna hoy? No es vivir una vida eterna cuando esté en su presencia. Él ya me dio vida eterna hoy. Yo vivo en la vida eterna de Cristo Jesús. Lo que pasa es que no lo has creído. Y como no lo has creído, no lo vives. Y como no lo vives, es por eso que no eres lleno de gratitud. Uno de los frutos visibles de tu relación con Cristo, ¿sabes cuál es? Vivir una vida de gratitud, porque siempre quieres servirle.
Llegas a una casa, en esa casa alguien te invitó a comer y ves que están llenos de labores para preparar todo y dejar todo bien. ¿Qué haces? ¿Te sientas y esperas a que te llamen para servirte? ¿O comienzas a remangarte las mangas y dices, ¿en qué te puedo ayudar? Porque estás agradecido por la atención de haber sido invitado a esa casa. Hoy creo que los hijos se les han olvidado lo que ha hecho los padres. No cuando no en tus 15 años, 20 años que tienes hoy, en tus 8 o en tus 25 años o 30 años que tengas hoy, no. Tus padres fueron y se graduaron exactamente cuando tú llegaste al mundo. Y a partir de ese momento, lo que has recibido de tus padres es amor y agradecimiento a Dios por la vida tuya. Y cuando ese padre y esa madre ya llegan a una cierta edad, a una edad vejez, ya no es el amor, ya es un peso, ya es una carga, porque has dejado de agradecer, has dejado de ver lo que hicieron ellos por ti cuando eras pequeñito. ¿Quién tiene papá? ¿Quién tiene mamá y papá todavía? A ver, ahora sí levantan la mano. ¿No? Gloria a Dios, qué bendición. Qué bendición. Qué bendición. Para los que no tenemos, cómo anhelamos y cómo extrañamos esa parte. Entonces no se te olvide lo que ellos hicieron. Tu mamá estuvo a punto de dar la vida por ti en tu nacimiento, porque tú no sabes si después de ese parto ella podría quedar con vida. Eso le pasó a Raquel cuando dio a su último hijo, que fue Benjamín. Dice que cuando dio luz a Benjamín, ella partió al Señor. Entonces, Señor, gracias porque me permitiste tener una madre, un padre en mi vida. Y aunque ellos estén ya viejos, hoy tengo que ser agradecido y lleno de gratitud para con ellos. Es una manera de serle agradecido a Dios y llenos de gratitud. Vamos a regresar nuevamente a la primera carta de los Tesalonicenses. ¿Por qué le deberías dar gracias a Dios esta mañana? Fíjense lo que dice aquí Pablo. Estamos en el versículo 13. De que cuando, estoy en el versículo 13, dice, bueno, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oíste de nosotros. ¿Por qué estaba dando gracias Pablo? ¿Por qué estaba dando gracias Timoteo? ¿Por qué estaba dando gracias Silas? Porque la iglesia de Tesalónica había recibido la palabra de Dios a través de ellos. Yo preguntaría esta mañana, ¿has recibido hoy la palabra de Dios esta mañana de parte del pastor de tu iglesia? Amén. Y no deberías darle gracias a Dios porque Él tiene el cuidado de tu formación como hijo de Él y ha puesto una persona para que te dé de su palabra y seas alimentado. Hoy le damos gracias a Dios por eso. Porque tienes la gran bendición de haber sido salvo y hoy Dios te está santificando a través de la palabra. Hoy tienes la gran oportunidad también de predicar la palabra, de decir las buenas nuevas de lo que está haciendo Cristo en tu vida. Y qué bueno que muchos lo están haciendo. No necesito un púlpito para predicar la palabra. Necesito un corazón entendido, un corazón agradecido para predicar la palabra. ¿Qué promesa da Dios cuando uno predica la palabra? Romanos, capítulo 10.
Dice Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Con qué amaneciste el día de hoy? ¿Con buenas nuevas? ¿Quién amaneció con buenas nuevas esta mañana? Cada vez que tú tienes un contacto de la palabra, desde muy temprano comienzas con buenas nuevas, con muchas promesas. ¿Quién te está hablando en la mañana? Cuando tú lees la Biblia, ¿quién te está hablando en la mañana? Dios te está hablando en la mañana. Entonces tus primeros momentos de tu vida están dedicados a escuchar la voz de Dios, a oír la palabra de Dios. Entonces quiero que sepas que lo importante no es lo que podamos hacer para Cristo. Eso no es importante. Escúchalo bien lo que te oye, si quieres anotarlo. Lo importante no es lo que podamos hacer para Cristo, sino lo primordial es que el Señor pueda hacer por medio de nosotros. Eso es lo más primordial, que Cristo pueda hacer lo que Él quiere a través de ti. Mucha gente se enfoca en estar queriendo servirle a Dios y servirle a Dios, pero no permite que Dios lo use como Él quiere. Entonces yo limito a Dios. Si no es en el púlpito, no me interesa. Si no es como pastor, no me interesa. Entonces no es como tú quieres, o es como tú quieres y no es como Dios quiere. ¿Qué es lo más importante entonces? ¿Lo que Dios quiere hacer a través de ti o lo que tú quieres hacer para Cristo? Y Dios a través del Hijo te quiere usar en todo momento, en tu casa, con tus hijos, en tu trabajo, en tu empresa, en tu colonia, en tu iglesia. Dios quiere trabajar a través de ti. ¿Hoy tú permites que Cristo trabaje a través de ti? ¿O lo sigues limitando? Regresamos nuevamente a Tesalonicenses, al capítulo 13, capítulo 1. Dice, la recibisteis, estamos en el versículo 13 donde nos quedamos, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Pablo lo dijo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 13. Dice el apóstol Pablo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Espíritu con E mayúscula significa el Espíritu Santo. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Por quién recibes la palabra de Dios? Fíjense, ¿por quién recibes la palabra de Dios? La recibes a través del pastor en el Espíritu Santo. Quien está hablando es el Espíritu Santo que usa la voz y el corazón del pastor. ¿Cómo recibes la palabra de Dios? ¿Con qué actitud recibimos la palabra de Dios? ¿Eres confrontado? ¿Eres consolado? ¿Te sientes aludido? ¿O recibes la palabra de Dios con juicio?
criticando lo que el pastor habló, cómo lo habló. Aquí la iglesia de Tesalónica dice que recibieron la palabra de Dios con gozo y alegría y que daban fruto dignos de arrepentimiento, porque es un ejemplo de iglesia. La iglesia de Tesalónica es una iglesia de ejemplo para todos nosotros. ¿Cómo recibes la palabra? ¿Con qué actitud? ¿Has aprendido a escuchar la voz de Dios? ¿Quién te está hablando a tu corazón? ¿El hombre o Dios? ¿Dónde le está hablando Dios al nuevo convertido? ¿Al alma o a su espíritu? Mucha gente mucha gente cuando escucha una predicación comienza a dejar que sus emociones comiencen a aflorar. Y lloran y gritan y están así súper gozosos. Pero en cuanto salen de la predicación y terminan unas cuantas horas, pregunta el hijo: papá, ¿de qué habló Dios hoy? Ay, ¿de qué habló Dios? Ay, ¿de qué habló? Ay, ¿de qué habló? Entonces no habló Dios a tu espíritu, no permitiste que hablara a tu espíritu. Porque cuando Dios habla a tu espíritu, te vas como una oveja rumiando la palabra que tú escuchaste de parte de Dios. Y la estás repitiendo toda la semana. La estás rumiando toda la semana. Lo que Dios esté hablando los domingos es para que tú la rumies toda la semana. Sin dejar tu lectura bíblica diaria, sin hacer lo que tengas que hacer en cuestiones del Señor. La palabra de los domingos es porque Dios quiere prevenirte de lo que vas a tener esa semana. Y si Dios está hablando hoy, en este momento, que tenemos que tener un corazón agradecido y lleno de gratitud, es porque esta semana vamos a ser probados. Cuán generoso es nuestro corazón. ¿O sigues limitando a Dios con lo que Dios ya puso en tu corazón? Deja entonces que el Espíritu Santo comience a santificarte, te comience a renovar y comience a cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Hoy mi encomienda, hoy mi trabajo es solamente hablar la palabra de Dios. Ese es mi trabajo. Un predicador, un pastor, un maestro de la palabra no tiene que hablar de él, de sí mismo, de sus éxitos, de sus logros, de sus alcances, de sus sueños. No. Fuimos llamados para hablar del único Rey de Reyes y Señor de Señores. El que se debe llevar la exaltación y toda la honra y gloria es Cristo en tu vida. Y para eso Cristo me llamó. Me llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que yo pueda entonces compartir sus virtudes, compartir su palabra, compartir su vida, compartir sus promesas. Pero no serviría de nada si yo no estoy convencido de que Jesús está en mi vida. ¿Está en tu vida Jesús? ¿Está Cristo en tu vida? Porque entonces tendremos que reflejarlos donde estés y con quien estés. Tendremos que reflejar a Cristo en nuestra vida. No debemos de quitarnos la careta. Y estoy hablando de una investidura espiritual. Mucha gente, seguramente saliendo por esta puerta, llegando al carro, a su casa, fuera caretas, fuera cubrebocas. Haces exactamente lo mismo con tu vida espiritual. Aquí
tenemos una careta espiritual, un cubrebocas espiritual. Aquí sí nos cuidamos de qué vamos a hablar. Aquí sí nos cuidamos de que la gente nos vea, que estamos realmente protegidos por Cristo. Pero llegando a casa se nos olvida. Y somos otras personas completamente diferentes a lo que somos aquí. ¿Y saben cómo se llama eso? Bueno, ya lo pensaron, exactamente eso. Y Pablo estaba agradecido con Dios de que la palabra de él había llegado a buena tierra. Qué precioso es saber cuando la palabra de Dios llega a buena tierra. Acompáñame a Lucas capítulo 8, versículo 15, para que tomes algunas notas de qué es ser buena tierra. Lucas capítulo 8, versículo 15. Dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Voy a volver a leer Lucas capítulo 8, versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El corazón bueno y recto significa un corazón noble y generoso. Anótalo. Bueno, para los que trajeron hoy cuaderno y pluma, anótenlo. Para los que realmente hoy les interesa escuchar a Dios en su vida, es bueno que lo anotes. Dios te pide que tengas un corazón manso y humilde, un corazón noble y generoso, porque estamos hablando de ser siervos llenos de gratitud. El corazón bueno y recto es un corazón favorable a la palabra de Dios. Anótalo. Un corazón recto y bueno es un corazón favorable a la palabra de Dios. Y el proceso de fructificación sigue 3 momentos en la vida de todo creyente. El proceso de fructificación sigue 3 momentos en la vida del creyente. Primero, oyen. Segundo, retienen. Y tercero, fructifican. Entonces el primer proceso es oír. Y dice Santiago, prontos para oír. Prontos para oír. ¿Qué vas a oír? ¿Qué vas a oír? ¿Qué oyes? ¿Qué oyes durante la semana? ¿Qué oyes en una plática? ¿Qué oyes? ¿Qué oyes? ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿A escuchar qué? La palabra de Dios. ¿Quieres una fe fortalecida? ¿Quieres que tu fe crezca? Porque la fe es por el oír. ¿Y el oír? La palabra de Dios. Entonces, ¿tienes interés por oír? Para que tú sigas este proceso del que habla Lucas, entonces aquí tienes que entender que el proceso para que tú puedas fructificar en tu vida, primero es tener una buena actitud de escuchar. Yo decía, hay 3 tipos de gente que escucha. Uno es los que nacen con oídos, pero no escuchan. Porque algo pasó en el momento y perdieron el oído, o nacieron sin tener audición. Ese es un grupo. El segundo grupo es aquella gente que nació con oídos, que escucha, pero que no sabe escuchar y no quiere obedecer.
Y el tercer grupo es aquellas personas que oyen, escuchan y obedecen. ¿De qué grupo eres tú? El segundo proceso es la retención de la palabra. ¿Cuánto memorizas la palabra? ¿Cuántos versículos llevas hoy en este tiempo que estuviste tanto tiempo, con mucho tiempo? ¿Cuántos versículos hoy memorizaste? ¿Cuántos versículos los tienes en tu corazón? ¿Cuántos libros te aprendiste de memoria? Y no me estoy refiriendo a libros como tal, al menos el título, en orden, de Génesis hasta Apocalipsis. No le puedes decir a Dios que no tuviste el tiempo. Más bien no tuviste la actitud de buscar las cosas de Dios. Y el tercer proceso es cuánto reflejo lo escuchado y lo retenido. Si sigo yo solamente escuchando y me sigo aprendiendo versículos, pero no los reflejo en mi vida diaria, estoy simplemente siendo un creyente de los que hay muchos hoy en muchas iglesias y que no tienen un fruto digno de arrepentimiento, un cambio de vida. Hoy tú vives una vida de perseverancia, vives una vida de constancia. No quitas el dedo del renglón de que tienes y que debemos de hoy oír la palabra, retenerla y dar fruto. ¿Eres de los cristianos? Amén, gloria a Dios por eso. ¿Estás dispuesto a soportar las pruebas? ¿Estás dispuesto a pasar la tormenta, a pasar los desiertos? ¿Estás dispuesto? ¿Estás siendo perseverante? Porque los que solamente son perseverantes en Cristo terminan siendo victoriosos en las pruebas. Yo diría yo amén. ¿Quién quiere ser victorioso? Pero mucha gente dice, yo quiero ser victorioso, pastor, pero no me mete por pruebas. Y Dios no es así. Para que Dios pruebe la fe, tiene que ser a través de pruebas. Y en la medida que tú estás pasando pruebas, tu fe se va fortaleciendo. La prueba va a ser mayor. La prueba va a ser mayor. No es la misma prueba, porque mi fe está siendo progresiva, está creciendo. Mi santidad está siendo progresiva. Mi obediencia está siendo progresiva. Entonces la prueba tiene que ser mayor. Cuando es una prueba de fe, recuérdala muy bien, Dios en sus atributos es un Dios de imposibles. Es un Dios de imposibles. Repítelo, Dios es un Dios de imposibles. Entonces pídele a Dios cosas imposibles. No le pidas a Dios cosas posibles que tú puedes hacer, porque Dios no las va a hacer, porque tú tienes la posibilidad de hacerlas. Señor, dame de comer, ponte a trabajar. O sea, Dios no va a decir, claro. ¿De cuánto quieres tu cuenta bancaria? ¿En dólares o en euros? No, Dios no te va a preguntar eso, no te va a decir eso, Dios. Pastor, me gustaría que mi matrimonio fuera diferente. Ponte a trabajar. Quiero que mis hijos hoy realmente crezcan, Señor, bien en tu camino. Ponte a trabajar. Lo que pasa es que a muchos no les gusta trabajar. ¿Y quieren las cosas? En las manos. Que venga el Señor, se sienta al lado de ellos y como ves, a ver, abre la boca, ahí te va. No, Dios no va a agarrar la cuchara y te lleva a la boca, ya eso ya lo aprendiste.
Dios es un Dios de imposibles. Yo no puedo cambiarme a mí. Dios sí puede. Pero estoy perseverando en tener un corazón dispuesto para obedecerle. ¿Quiero un matrimonio? Bien. Estoy trabajando por ser el mejor esposo, la mejor esposa. Y tu esposo y tu esposa que no trabaja, eso se lo dejo al Señor, porque Él es un Dios de imposibles. ¿Quieres un mejor trabajo? Esfuérzate y sé valiente. Y deja que Dios te llene de su gracia y favor. Pero no pidas algo a Dios que está en ti hacerlo, porque estás pidiendo mal. ¿Qué recibes hoy de parte de Dios? Su palabra. ¿Qué es la palabra? ¿Para qué recibimos su palabra? ¿Quieres ver algunos beneficios de su palabra? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Estamos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué necesitamos hoy leer todos los días la palabra de Dios? Porque necesito ser enseñado, necesito ser instruido, necesito ser corregido, necesito ser fortalecido, necesito ser amado. Por eso necesito la palabra de Dios todos los días. ¿Qué es la palabra de Dios? Más adelantito está el libro de Hebreos y vamos al capítulo 4 de Hebreos, versículo 12. Y dice aquí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tétuanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso necesito la palabra de Dios todos los días de mi vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es eficaz y se convierte en eficaz en la misma manera que yo la tomo, que yo la leo y la obedezco. Y entonces se convierte en eficiente. ¿Quién cree que la palabra de Dios es poderosa? ¿Quién lo cree? ¿Todos creen que la palabra de Dios es poderosa? Yo también lo creo. Pero no va a ser eficiente si no la obedezco. Tomando el ejemplo, hay mucha gente que está muriendo por el COVID-19 y ya está la vacuna. Ya está la vacuna. Entonces vamos a suponer que algún familiar se enferma de COVID y tú le llevas la vacuna. Y está comprobado que esa vacuna, bueno, esto voy a decirlo al revés, la gente que se quiere hoy prevenir del virus de COVID-19 se pone la vacuna. ¿Ustedes creen que esa ampolleta es eficaz? Sí, ¿no? Pues sí, ya hubo estudios previos y dijeron que esa vacuna te previene el COVID-19, entonces sí es eficaz, porque ya hubo pruebas anteriores. Pero ¿cuándo se convierte en eficiente?
¿Cómo te la aplicas? La palabra es viva y eficaz, pero se convierte en eficiente cuando yo la obedezco, cuando yo la leo, cuando yo la medito y cuando yo la llevo por obra. Por eso es importante que leamos bien la palabra. Aquí la palabra, y nuevamente regresamos a, ya por terminar, dice: por lo cual también nosotros, sin cesar damos gracias. Está ahí regresando nuevamente al versículo clave, donde iniciamos nuestra predicación, a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice: por lo cual también nosotros, sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cómo actúa la palabra de Dios? Te voy a decir varios puntos rápidamente para que se notes. Primeramente, la palabra de Dios nos hace nacer de nuevo. Santiago capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Y Juan 3, 5. Van a poder escuchar la predicación más tarde. Ahí viene, no se está grabando, no se preocupe. La palabra de Dios santifica. ¿Quiero estar limpio? ¿Quiero parecerme a Cristo? Necesito hoy leer, meditar y obedecer la palabra para que la palabra me santifique. Juan capítulo 17, versículo 17. La palabra de Dios actúa en mí, discerniendo mis pensamientos y lo que está en mi corazón. Hebreos 4:12. La palabra de Dios actúa para crecer mi discernimiento, nuevamente en en Hebreos 5:14. La palabra actúa dándome vida y me alimenta. Mateo 4:4. La palabra actúa en mi vida dándome consuelo. Salmo 119, versículo 50. Y puedo estar enumerando más y más y más los beneficios de la palabra de Dios. Pero yo te quiero invitar a que tú los busques y que Dios te hable, porque tenemos hoy que buscar más la palabra de Dios. ¿Sabes por qué es importante pedirle a Dios que quebrante nuestro corazón? Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Sí. Dentro de tus oraciones diarias, pídele a Dios que quebrante tu corazón. Es bíblico, ¿eh? Jeremías capítulo 23, versículo 29. ¿Por qué necesito tener un corazón quebrantado? Porque a través del quebrantamiento me hace más sensible a la palabra y a la presencia de Dios en mi vida. Si no, pregúntale a la gente que hemos pasado por momentos difíciles, que hemos sido quebrantados, ¿a quién hemos buscado? ¿Y cómo lo hemos buscado? Y te aseguro que mucha gente quebrantada no lo busca desde su cama, lo busca de rodillas, lo busca postrado y con lágrimas, clamando. ¿Quieres un mejor momento de tu vida? Deja que Dios te quebrante. Y si tiene que destruir algo en tu vida, gloria a Dios, que sea Él que lo destruya, porque seguramente te va a hacer nuevo, nueva criatura.
Le doy gracias a Dios porque Dios ha obrado en gran misericordia en mi vida, en mi familia. Y lo sigue haciendo. Y seguramente también Cristo está haciendo lo mismo en la tuya. Los que hemos probado estar en lecho de dolor por alguna enfermedad este año, y Dios te da la oportunidad nuevamente de levantarte y caminar, no tienes más que decirle: Señor, gracias. ¿Qué hubiera pasado si la voz del pastor se hubiera perdido? Seguro estuve yo trabajando para el Señor en otras cosas. Pero qué dolor para mí el no poder predicar su palabra. ¿Saben por qué regresó la voz del pastor? Por la gracia del Señor, por su misericordia. Sin dejar de hacer lo otro, orando de día y de noche. Muchos corazones estuvieron orando por la voz del pastor. Gloria y gracias a Dios por eso. ¿Hubo un medicamento que se tuvo que tomar? Claro. ¿Cambiar dieta? Muchas, claro que sí. Pero nada hubiera servido de eso si la gracia de Dios no hubiera caído en la vida del pastor. Aprendamos a vivir bajo la gracia y la gratitud en el Señor. No tienes que pasar momentos difíciles para decirle al Señor gracias, porque estás conmigo. ¿Dónde está Cristo? ¿Conmigo? Y donde tú te muevas, Cristo va contigo. Tú y yo podemos ser infiel a Cristo, pero Cristo jamás nos será infiel. Él siempre será fiel. Hagas lo que hagas, creas en lo que creas, decidas lo que decidas, Cristo se mantiene fiel. ¿Y quién le da la gloria a eso a Dios? Si Dios habló ya tu vida, si tienes algo que agradecerle a Dios, es el momento para que entonces tú te levantes hoy con un corazón agradecido, arrepentido, y le digas: Señor, gracias por eso. Si hoy te sientes agradecido por Dios y Dios habló a tu corazón, levántate. Cierra tus ojos, si hay desde tu lugar. Cierra tus ojos. Ponte a cuentas con el Señor. Si en algo tengas que agradecerle a Dios, es el momento para que tú aproveches este momento en la intimidad, en tu corazón, y dile a Dios por qué hoy le das gracias. Señor mío, Padre eterno, te damos tantas gracias por el milagro de nuestra vida, por lo que estás haciendo en nuestra vida, Señor. Te damos gracias porque has dejado tus pisadas para que nunca nos podamos perder, porque tus pisadas son legibles, son profundas, son eternas. Te doy tantas gracias porque llegó a mi vida y vida en abundancia. Cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, tú me salvaste. Padre, te doy tantas gracias y anhelo profundamente que haya en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, por la vida eterna. Gracias, Señor, por haberme elegido y escogido antes de la fundación del mundo. Te doy gracias, Señor,
porque a ti te plació sentarme, Señor, juntamente contigo en los lugares celestiales. Hoy mi vida es de paso. Hoy soy un peregrino, Señor, porque mi ciudadanía está en los cielos, está contigo, Señor. Y yo vivo con una doble bendición, Padre. Hoy puedo decir que vivo con una doble bendición en mi vida. Porque mi primera bendición, Señor, es el que tú puedas hacer tu voluntad a través de mí. Qué bendición el que tú puedas usarme a mí, Señor, para lo que tú desees. Esa es mi primera bendición, Señor. Y si tú decidieras hoy llamarme a tu presencia, sería una doble bendición mucho más grata, Señor. Porque si tú no me permitiste hoy, o mañana, o pasado abrir mis ojos, es porque ya estoy viviendo contigo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, derrama de tu gloria esta mañana en cada corazón. Te doy tantas gracias por lo que tú estás haciendo en cada hermano, en cada hermana, en cada matrimonio, en cada familia. Llénanos, Señor, de tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga su semana, que Dios siga obrando con poder en su vida. Y recuerda dos cosas: llenar tu vida de gratitud y dejar que Dios te hable en todo momento hasta la eternidad. Amén. Los amo.